las enseñanzas de la carta de los Gálatas. Los Gálatas. Bueno, familia, entonces la semana pasada nos quedamos en prácticamente la segunda parte de la introducción del capítulo 5 de Gálatas. Baruch Hashem. Ahí adentro mi hermano, hay una cajita que no sé si es una cajita que tiene velas o una bolsa que tiene velas. Está un stand como ese para el teléfono, se lo quiere poner. Bueno, hemos estado estudiando acerca de Gálatas. La semana pasada leímos las Gálatas capítulo 5 del verso 1 al 3 me parece, y fue donde terminamos. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice: para libertad fue que Mashiach o el Mesías o Yeshua nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es decir, no se sometan otra vez al yugo de la idolatría. Entonces, normalmente nosotros asumimos que el yugo de esclavitud es el yugo de la Torá. Es decir, que es obedecer a Dios, eso es de lo que está hablando de el yugo de esclavitud. Sin embargo, el mismo Pablo está citando la Torá. Es decir, Pablo está haciendo énfasis en lo que es la Torá, en lo que es el mandamiento, la instrucción. ¿Lo encontraste? Entonces, Gálatas capítulo 5, versos 2 y 3 dice: mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Mashiach de nada os aprovecha. Si se dejan circuncidar, de nada les aprovecha el Mesías. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Y esto es correcto. Toda persona que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Yo la semana pasada les explicaba qué era la situación que se estaba viviendo en Galacia. En Galacia, el problema en Galacia es que, mira hermano Greg, ¿ya ves que tiene una palomita al lado? De este lado, abajo. Nomás lo inclinas un poquito y lo levantas. La otra palomita del otro lado. Lo inclinas un poquito así para que no se te caiga. Entonces, les estábamos hablando la semana pasada que a los Gálatas la mayoría eran esclavos. Entonces, eran esclavos que no podían hacer lo que ellos querían. Entonces, había infiltrados que lo que estaban haciendo los infiltrados era venir y poner el yugo sobre los esclavos. Entonces los esclavos, si se circuncidan los esclavos, los están llevando al matadero. Entonces, si están circuncidados, tienen que subir 3 veces al año a Jerusalén. Y como son esclavos, no pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces, para ellos es más beneficioso no circuncidarse, porque si ellos se circuncidan, están obligados a ir a Jerusalén 3 veces al año. Entonces, por eso es que Pablo está haciendo eso. No está negando Pablo el mandamiento. Esto es correcto entonces, en el momento que una persona toma la circuncisión, toma la señal de pacto y se compromete a ser fiel a todas las condiciones de la Torá. Esta parte la leí la semana pasada. Esto solamente para dar un contexto de lo que vamos a estudiar hoy.
Aquí el punto es que los Gálatas están viviendo en Jerusalén. Los Gálatas no están viviendo en Jerusalén, lo cual ellos pueden tomar solamente el yugo de la Torá siempre y cuando lo que ellos puedan guardar, porque no todo lo pueden guardar ellos, dado a que son esclavos, y la mayoría de los creyentes en Yeshua, en el Imperio Romano, eran de castas muy bajas, es decir, de niveles de la sociedad bajas, lo cual no eran de recursos, y todos eran esclavos, la mayoría. Es decir, no tienen ningún derecho, no tienen promesas ni esperanza en el mundo, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. La mayoría de los creyentes en el Evangelio eran esclavos, y un esclavo no tenía soberanía sobre su libertad. Ellos no determinan dónde caminar y dónde no caminar. Ellos no podían tener familia porque estaban siempre a la disposición de sus amos, de sus patrones. Entonces, ¿cómo Pablo va a lidiar con esta situación? Entonces, Pablo está lidiando con esta situación en Galacia, cuando las circunstancias no se los permitían, cuando la circuncisión era abominable, incluso abominable en el imperio griego y romano. A esto, muchos judíos revertían su circuncisión mediante un procedimiento porque no querían verse como judíos, lo cual era algo no aceptable en el imperio romano. Es decir, verse de una manera como judíos no era aceptable dentro de Roma. ¿Por qué? Había una situación muy interesante donde muchos judíos se habían levantado, habían tratado de darle un golpe de estado a Roma. Entonces, por eso es que expulsan a los judíos de Roma y de las provincias de Roma y de las provincias romanas, para que no fueran a dar un golpe de estado a Roma. Entonces, lo único que queda en Roma son los creyentes no judíos, son los que quedan en Roma. Entonces, el esclavo no tiene la libertad para ir a Jerusalén, ni determinar a dónde puede ir o cuándo puede ir, dado que no tenía ningún derecho legal para llevar a la corte a alguien. Es decir, no tenía ningún derecho para hacer una presentación legal en la corte. Nosotros aquí en Estados Unidos podemos llevar a quien sea a la corte sin ningún problema. En este caso, estos personajes no tenían sus derechos. No tenían ningún tipo de autoridad, eran considerados como instrumentos. Los esclavos eran considerados como instrumentos de trabajo. Creo que lo estábamos mirando anoche, lo estábamos hablando. Así como un carpintero mira un martillo, asimismo es que miraban a un esclavo, es decir, un instrumento solamente de trabajo. Y eso nomás mientras le sacaban beneficio, y una vez que ya no había nada que sacarle, era desechado, así nomás de una. Entonces vemos a Pablo que les dice que si quieren entrar al pacto completamente, lo pueden hacer, pero si lo están haciendo de acuerdo a los fariseos, no lo están haciendo de acuerdo a lo establecido por Moisés ni por Yeshua, dado a que no
es la circuncisión una orden o un concepto que tenga que ver con salvación. Entonces, como no tienen que ver con salvación, porque la salvación es de gratis por medio de Yeshua. Es decir, no que sea gratis, sino que Yeshua lo pagó para que nosotros por gracia o por gratis lo recibamos. En Efesios capítulo 2, esto lo miramos la semana pasada y con esto fue que culminamos la semana pasada. Solamente quiero que tengamos un poquito de contexto para que tengamos fresca la memoria lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pablo habla en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice, porque por gracia por gracia son salvos vuestra parte en el mundo venidero. Porque, bueno, creo que aquí estoy utilizando la versión código real, por eso está un poquito diferente. Porque por gracia se os asegura vuestra parte en el mundo por venir, a través de la fe obediente. Y esto no de vosotros, no de ustedes, sino que esto es una habilidad gratuita dada por Dios, no basada en obras legalistas, para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación viene por un milagro divino y esto no es por obras humanas, porque las obras de la ley eran obras de hombre, tradiciones de hombre. Porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Pablo está explicando, Pablo explica el oficio del Mesías, su frente en la redención. Elohim nos justificó para ser llamados hijos de Elohim. La Escritura promete una herencia y una identidad en la resurrección. Y esto es lo que Pablo está haciendo en Éfeso. Está trayendo a memoria lo que dice Ezequiel capítulo 47, verso 21 y 23. Entonces, esto es lo que Pablo está enseñando. Esto es lo que dice Ezequiel capítulo 47, y con esto fue que cerramos hace 2 semanas. Ezequiel capítulo 47, verso 22 y 23 dice, así dividiréis esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Ahora, aquí estamos hablando ya de la restauración de Israel en el milenio. Y echarás sobre ella suertes por heredad entre vosotros y entre los extranjeros que moran en medio de ustedes y hayan tenido hijos entre vosotros. Y ellos os serán como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Los hijos de los extranjeros o los hijos de los gentiles que vienen a servir al Eterno en el tiempo de que se reparte las tierras, también son tomados como hijos legítimos de Israel. Y el verso 23 dice, y sucederá que en cualquier tribu donde habite el extranjero, allí mismo le daréis su heredad, dice Adonai. Es decir, que donde quiera que habite un extranjero, ahí se le va a dar su heredad. Entonces aquí vemos que aquí en Ezequiel estamos mirando que ya es en el milenio, el reino ya fue restaurado. Entonces el Eterno les promete una identidad, una herencia. ¿A quién? A los extranjeros que vienen a servir al Eterno. Entonces vemos que la salvación, la justificación y las bendiciones no provienen por ser parte de una religión, sino por ser justificados a través de Yeshua. Aquí los extranjeros son tratados como nativos, una herencia. Y esto es lo que está citando Pablo. Es decir, Pablo en Gálatas capítulo 5 está
trayendo a memoria lo que está en Ezequiel capítulo 37. Entonces Pablo les está citando estos versículos que acabamos de leer, pero para mostrarnos que no depende de los hombres, sino de Elohim. Esto viene por decreto divino. Nosotros somos parte del pueblo de Israel y recibiremos herencia con el pueblo de Israel porque fue un decreto divino. Esto es lo que estamos mirando en Hechos capítulo 15, verso 19 al 21, donde se ordena que se aparten, que a los extranjeros que están regresando de entre las naciones, que se aparten de lo contaminado, del ahogado, de la contaminación moral, porque una cosa es la contaminación moral y otra cosa es la contaminación ritual. Todos estamos contaminados ritualmente, pero no todos estamos contaminados moralmente. Entonces, este pasaje de Hechos capítulo 15, verso 19 al 21, este pasaje está citando leyes morales, no rituales. Un esclavo no podía venir 3 veces al año a Jerusalén para celebrar la fiesta conforme lo dice Éxodo capítulo 23, verso 14 al 16. Esto no sé si lo cité la hace 3 semanas, pero lo vamos a leer. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, verso 14 al 16. 3 veces al año me celebrarán la fiesta de los panes sin levadura. Comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como te ordenó en el mes de Abib, ya que salieron de Egipto en el mes de Abib. Y no se presentarán ante mí con las manos vacías. Celebrarán también la fiesta de las cosechas, de las primicias del grano que siembran en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayas recogido tu cosecha del campo. Entonces, aquí este mandamiento es un mandamiento para todos los varones, subir a Jerusalén 3 veces al año. Y en este momento no tenemos un templo para poder subir 3 veces al año. Entonces vamos a decir que si el templo estuviera restaurado y este mandamiento fuera actualizado, porque se va a actualizar en el momento que se establezca el templo, tenemos que tomar algunas medidas. No todos van a tener las posibilidades de ir a Jerusalén 3 veces al año. Es más, y muchos de nosotros no lo podremos hacer, no podremos cumplir con ese mandamiento. Entonces tendríamos que buscar una legislación, así como lo está haciendo Pablo. Entonces por lo cual no podemos aplicar las leyes rituales, dado a que lo concerniente a la pureza ritual tiene que ver con ir al templo y purificarse. Entonces sí podían mandar las ofrendas, es decir, mandar sacrificios y todo eso, ofrendas al templo, pero ellos no podían ir porque ellos estaban dependiendo de la decisión de su jefe. Por lo cual los esclavos, como no podían ir al templo porque no tienen autonomía, entonces no necesitan guardar las leyes de pureza ritual. Y este es el problema que estamos mirando en Gálatas, que están viniendo a traer las leyes rituales cuando ellos no pueden guardar las leyes rituales. Sin embargo, sí pueden enviar una ofrenda correspondiente como parte de la comunidad de medio ciclo de plata, lo cual pudieran enviar a Jerusalén. Es decir, que medio ciclo de plata le correspondía a todo nativo israelita, donde quiera que estuvieran las 4 esquinas de la tierra, mandar esta ofrenda de medio ciclo de plata.
Entonces, como los esclavos también eran parte del pueblo de Israel, pero estaban esclavizados y eran contados, entonces ellos sí podían cumplir con ese mandato. En todos los lugares donde había culto imperial, por ejemplo en Roma, Corinto, Galacia, se hacían cultos de fertilidad, lo cual es conocido como fornicación. Por eso al principio hablamos hablamos de Gálatas, Hechos y Romanos, teniendo el mismo contexto cultural. Es decir, que tiene el mismo contexto cultural, entonces por eso es que se toma en el mismo contexto cultural. Por eso esta es la problemática también que estamos teniendo en Hechos capítulo 15, verso 19 al 21. No está hablando de pecados morales que tienen que ver, Gálatas no está hablando de pecados la problemática no es necesariamente algo moral, porque ya están guardando los mandamientos que corresponden a las cosas morales, sino aquí el problema es que los están llevando a lo ritual, lo cual no pueden estar puros ritualmente porque no pueden subir a Jerusalén. Entonces ellos, los que están viniendo de entre las naciones, no están hablando de pecados morales que tienen que ver con ritos de fertilidad. Es decir, que los pecados morales a los que se les manda a salirse son a los que corresponden a los cultos imperiales, a los cultos de fertilidad. Por ejemplo, había en los templos, había unas mujeres que les llamaban las profetisas. Las profetisas no eran más que prostitutas de los templos paganos, donde venían y le pagaban a la mujer y ahí mismo se acostaban con ella, y al año siguiente la mujer podía, si quedaba embarazada, ese niño que nacía lo sacrificaban para Moloch. Entonces comían carne y vino en honor a los dioses paganos. Este es el punto en Galacia. Entonces, el punto en Galacia está que no está en una purificación ritual que tienen que subir al templo, sino que el punto es que no se contaminen con lo que está impregnado de idolatría. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 11 dice, lo cual Gálatas 2:11, lo cual Pedro está tratando a los nuevos creyentes, o en Gálatas capítulo 2, verso 11, Pedro está tratando a los creyentes como paganos o como idólatras. Por eso Pablo lo encara cara a cara y lo reprende. En todas partes del mundo se puede guardar las leyes morales. La pureza moral se puede guardar, pero no la pureza ritual. Ahora mismo sigue surgiendo lo mismo, es decir, el problema de Gálatas no ha terminado. Los judíos ortodoxos ven a los judíos no observantes como israelitas. No los llaman judíos, los llaman israelíes. Pero no como judíos necesariamente. Es decir, que no necesariamente miran a los judíos ortodoxos no necesariamente miran a los judíos no practicantes como judíos, sino los miran como israelíes. De hecho, les llaman israelíes, no les llaman judíos. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque han definido el judaísmo por una religión y no por un linaje. Cuando el rabino Saulo de Tarso dice que judío no es el que lo es de linaje, sino el que lo es de corazón. El que lo es de corazón. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 1 dice,
Estad pues firmes en la libertad para la cual nos libró el Mashiach, y no os sometáis otra vez a yugo de esclavitud. Mirad, yo mismo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mashiach. Y otra vez testifico a todo varón que se circuncida, que está obligado a observar toda la ley. Los que procuran ser declarados justos por una obediencia legalista venida de una interpretación torcida de la ley divina, de Mashiach se desligan, y de la gracia os habéis movido. Es decir, que todos los que están buscando la justicia por medio de obras extremistas se están desligando del Mesías Yeshua. Dice el verso 5, pues nosotros, por el Espíritu del Mesías, en virtud de la fe obediente, guardamos la esperanza de la justicia. Es decir, que por medio del Espíritu mesiánico es que nosotros conservamos nuestra justicia delante de Dios, porque no se trata de nosotros, sino se trata de la gracia de Dios, por el amor inefable de Dios. El verso 6 dice, porque al estar unido al Espíritu del Mesías, Yeshua, lo más importante no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe obediente que obra por amor. Yeshua dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Los mandamientos no los tenemos que guardar porque alguien nos está diciendo que los guardemos, sino que tiene que ser una acción del corazón. Y así como es la circuncisión, también tiene que ser una acción del corazón. No tiene que ser porque alguien está obligando a nadie. Verso 7. Corrían bien. ¿Quién los estorbó? Con una persuasión que no lleva a la obediencia a esta verdad. Ustedes ya estaban caminando bien. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó? Para que ustedes lleven un camino distinto. Dice el verso 8. Tal persuasión no proviene del que os conoce por nombre y así os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que un poquito de confusión, eso puede llevar a que todo lo que la persona cree no tenga fundamento y se contamine. Híjole, ¿qué pasó acá? Lo estoy durmiendo. Ya les pegó sueño. Híjole, y todavía me faltan 2 horas. Así de rápido resuelve dormir. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué representa la levadura en la Biblia? Pecado, arrogancia. Verso 10. Respecto de vosotros, tengo plena confianza en Adonai, que ninguna otra cosa diferente pensáis. Pero el que os inquieta el alma llevará el juicio quien quiera que sea. Es decir, quien los está moviendo del propósito del Eterno, ese llevará el juicio divino, no importa quién sea. Entonces la Torá si se ve en una perspectiva moral, como un manual de instrucciones para vivir, es placentera y trae gran bendición. Si se ve como un manual de instrucciones, de un manual de instrucciones que nadie te está forzando a hacerlo, y eso lo miramos, creo que fue en la segunda clase o tercera, cuando hablamos acerca del ayo, que es un guardián,
Es placentera los mandamientos si lo miramos desde una perspectiva de guianza, pero si se toma desde una perspectiva de una perspectiva ritual, ritualmente puros, es donde viene el cargo imposible de llevar, o viene la carga imposible de llevar. Es decir, que si no se toma desde una perspectiva moral y se toma desde una perspectiva religiosa, es entonces que se convierte en una carga la Torah, porque entonces vamos a querer mandar a todos a que estén ritualmente puros y nadie va a poder estar ritualmente puros, especialmente porque no tenemos un lugar ritualmente puro. No hay ningún lugar debajo del cielo ahora mismo que esté ritualmente puro. Todo está contaminado con muerto. Entonces tiene que haber una purificación para que por medio de una purificación sea que viene la pureza. No por la parte moral de conducta, sino es decir, que si no se toma de una manera de conducta, sino por la parte ritual, que esto es imposible de llevar ahora mismo, por cuanto no hay un templo. Entonces no hay la manera de poder llevar una vida ritualmente pura, porque no hay un templo. Ahora bien, no es que la circuncisión no sea buena, porque esa es parte de la obediencia a los mandamientos. Y esa es parte de la observancia de la Torá, pero esto no es para salvación, dado a que Abraham recibió la circuncisión antes de que fuera dada la Torá en el monte Sinaí. Es decir, que Abraham ya había sido llamado, Abraham ya había sido escogido, ya se le habían dado promesas, y como sello de la promesa se le dio la circuncisión. Primero viene la circuncisión del corazón y después viene la circuncisión física. Cuando entiendes a quién estás sirviendo para poder entrar en un pacto, en un completo compromiso al Todopoderoso, es cuando viene el acto. Por eso hay un compromiso primero y después se toma el sello, que es la circuncisión. Pero una vez que se toma la circuncisión, no se puede volver atrás, porque le estás abriendo la puerta a las maldiciones declaradas en Deuteronomio. Es decir, que la persona que toma la decisión de ir y hacer el pacto del corte, está entrando en pacto con Dios, y entonces no debe retroceder, porque si retrocede, entonces está abriendo la puerta a todas las maldiciones. Quiero decir algo, pero no voy a decir nada. Entramos al convenio y tenemos un compromiso tenemos un compromiso en el momento que aceptamos a Yeshua como nuestro amo. Y no se puede ser un creyente en Yeshua y seguir haciendo lo que queríamos, sino que estamos en un compromiso y debemos ser leales y seguir las instrucciones que están en la Torah. ¿Está muy aburrida la enseñanza? Yo enseño bien aburrido, eso sí. Enseño súper aburrido. ¿Todos nos dieron hambre o qué? Dijo mi hermano Yohanan. A mi hermano Yohanan le pusieron un comentario y dijeron que su voz era muy aburrida. Y el hermano contestó de una manera sarcástica, que me gustó su actitud. De una manera sarcástica dijo, pues, yo como tenga insomnio, voy a poner una de mis enseñanzas para poderme dormir. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 11. Gálatas 5,
5:11. Vamos a ir a Gálatas 5:11. Vamos a ir a Gálatas 5:11. Aquí está. Dice, lo voy a leer en la versión, y esta versión a muchos no les gusta, pero a mí me gustó cómo está traducida aquí en Gálatas. Esta es la versión del Código Real. El Código Real. La tengo en PDF, si alguien la quiere se la puedo pasar. No tengo ningún problema con la traducción. Dice, y yo, hermanos, si todavía predico la vigencia de la circuncisión, ¿por qué todavía soy perseguido? Si así no fuera, quedaría anulado el escándalo del madero. Es decir que Pablo todavía está enseñando que está vigente la circuncisión, pero si él enseña que la circuncisión está vigente, entonces ¿por qué lo están persiguiendo? Quiera Dios que los que os inquietan el alma se les resbalara el cuchillo y se mutilaran sus órganos sexuales. Eso es lo que dice esta versión. Ya ves que la versión de las Américas y la Reina y Valera, las versiones tradicionales, dicen que se mutilaran. Gálatas capítulo 5, verso 12. 11 y 12. Dice, yo, hermanos, si todavía predico la vigencia de la circuncisión, ¿por qué todavía soy perseguido? Si así no fuera, quedaría anulado el escándalo del madero. Es decir, que si Pablo está enseñando a que la gente no se circuncide, el escándalo o lo que se hizo en el madero, entonces quedaría nulo, porque está anulando los mandamientos. Dice, quiera Dios que los que os inquietan el alma, es decir, el que los están moviendo sentimentalmente para que no obedezcan los mandamientos de Dios y se vayan a guardar los mandamientos de los hombres, se les resbale el cuchillo y se mutilaran sus órganos sexuales. ¿Qué dice la versión de las Américas, la que tiene ahí? El verso 12. Dios habla hoy, dice, pero esos que lo andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Se castraran a sí mismos de una vez. La versión de las Américas, ¿usted tiene la versión de las Américas? Gálatas capítulo 5, verso 12. Eso está heavy eso. En lo que lo encuentras, ¿lo encontraste? Sí, Gálatas 5:12 dice así, ojalá que los que se perturban también se mutilen. También se mutilen. Porque los están tratando de llevar. Recuerda que son esclavos, ellos si ellos se circuncidan, se están amarrando a guardar todos los mandamientos, lo cual ellos no pueden decidir porque ellos son esclavos. Y si ellos son esclavos, entonces no pueden hacer lo que ellos quieren. Pero Pablo no está diciendo que no se circunciden. Dice que él está reconociendo que él todavía enseña que se tienen que circuncidar. ¿Pero por qué lo están persiguiendo? Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uses la libertad como oportunidad para obedecer los apetitos de la carne, sino como herramienta para el servicio entre vosotros por medio del amor. Entonces, ustedes ya fueron liberados del yugo de la esclavitud de la idolatría. Entonces, ustedes ya estaban caminando bien en obediencia a los mandamientos que les corresponden en la dispersión,
Entonces, ¿quién los está llevando a ustedes a que caminen por un camino diferente? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Cómo me gustaría esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Se mutilaran ellos mismos. Que ellos mismos, ok, ¿quieren circuncidados? A ver, hágale primero usted, mi hijo. No, que se mutilaran ellos. Que se cortaran de una vez. Todo. Híjole. Eso está. Ahora, Pablo está diciendo que él enseña que se circunciden todavía. Él lo dice en el verso 11. Dice, y yo, hermanos, si todavía predico la vigencia de la circuncisión, ¿por qué todavía soy perseguido? O sea, si él está enseñando, ¿por qué lo están persiguiendo? ¿Y quién lo está persiguiendo a él? ¿A él no lo están persiguiendo los gentiles? Él lo están persiguiendo los de la circuncisión. ¿Que ustedes saben quiénes son esos de la circuncisión en realidad? Son personas que creyentes en Yeshua, por supuesto, que hicieron todo el ritual de los 7 pasos para poderse convertir, y lo primero que les hacían era que se cortaran. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, hay muchos, los esclavos no lo pueden hacer porque no tienen autonomía. Háganlo los que tienen autonomía, porque él mismo circuncidó a Timoteo. Entonces él no puede estar negando la circuncisión. Entonces dice el verso 13, del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no usen la libertad como una oportunidad para obedecer a los apetitos de la carne, sino como herramientas para el servicio entre ustedes por medio del amor. Porque toda la ley divina se resume en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que toda la ley, toda la Torá, la ley que viene de parte de Dios, se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estos individuos no están amando a su prójimo como a sí mismo porque los están llevando a la guillotina. Porque estamos hablando de personas que son esclavos y si al jefe no le gusta lo que ellos hicieron, los matan. Entonces, esta es la importancia de conocer el contexto cultural, el contexto cultural o el contexto religioso en el cual están viviendo ellos. Entonces dice el verso 14 y 15, porque toda la ley divina, la ley que proviene de Dios, se resume en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si verso 15, vamos al verso 15. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos mutuamente. Lamento leer ese versículo hoy en este día, hermanos. Pero a la misma vez me alegro. Porque esta problemática la estamos viviendo ahora mismo. El problema de los Gálatas no ha terminado. Y si usted mira en todas partes, se están mordiendo los unos a los otros. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, lo estamos haciendo ya. Esto lo estamos viviendo ya. Yo sé que muchas personas se preguntan, ¿y por qué tú no comentas en diferentes debates y todas esas partes? Porque yo no voy a ser partícipe de lo que se están mordiendo las orejas los unos con los otros. Es el problema de ellos y que se arreglen ellos. Yo no voy a caer en el mismo juego que estaban viviendo los Gálatas. Mira, muchas veces a mí me han dicho arrogante. Porque yo he dicho que a mí no me gustan los debates, yo no me voy a envolver en debates. Al que le guste lo que yo enseño, que venga y lo disfrutamos juntos. Y el que no, está bien. No tengo problema con eso. Pero yo no voy a caer en
En ese movimiento que están cayendo el 90% del movimiento de raíces hebreas. No le gusta lo que el otro hizo, allá le damos un flagelazo. No me gusta lo que el otro hace, también le pegamos para allá. No me gusta lo que el otro, también le pegamos para allá. Yo quiero decirles, familia, que estamos cayendo en un movimiento de conocimiento ignorante. Conocimiento ignorante. ¿Cómo que conocimiento ignorante? Sí, porque aún con el conocimiento seguimos siendo ignorantes del conocimiento. Porque no lo estamos practicando. Si realmente nosotros nos jactamos de tener el conocimiento, del conocimiento de esto que nosotros estamos haciendo y lo que estamos viviendo, lo que estamos practicando, pongámoslo en práctica y amemos a los hermanos. El que no piense como yo, que no piense como yo y ya. ¿Cuál es el problema? Yo no invito a la gente que piense como yo. Yo invito a la gente que cuestione lo que yo enseño, para que enseñen, para que se pongan a estudiar por su propia cuenta. Entonces, voy a leer un comentario que está aquí mismo en esta versión. Dice, ya hemos explicado el significado de estar bajo la ley. Aquí se expresa de nuevo como una serie distorsional. Esto se enseña como una serie distorsional de la interpretación de la Torá. Por todo lo que ya hemos explicado en 6 o 7 enseñanzas que sucedía entre la casa de Shammai y la casa de Hillel. Esta era una problemática que estaba entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, que eran 2 escuelas rabínicas del primer siglo. Entonces, la corrupción del Sanedrín, dominado por los saduceos y las medidas tomadas de Shammai contra los gentiles. La administración de Jerusalén estaba en manos de sacerdotes corruptos asociados con Roma. No todos los sacerdotes eran corruptos, no todos los miembros del Sanedrín eran corruptos, sino era la familia del sumo sacerdote. No todos eran corruptos, pero el sistema mismo se había corrompido. El yugo de la esclavitud no es ni Moisés ni la ley, sino los mandamientos expresados en ordenanzas, establecidos por Shammai, es decir, por una de las escuelas rabínicas, y sus discípulos que ahora eran exigidos también por los fariseos apóstatas de los cuales está hablando Pablo. O sea que los fariseos que estaban poniendo por práctica los mandamientos de hombre antes que los mandamientos de Dios. Y esto también sigue sucediendo dentro de muchos gremios. Dentro de muchos gremios sigue sucediendo lo mismo. Y porque estas cosas suceden es que salen algo que se conoce como las leyes noágidas. Las leyes noágidas son prácticamente interpretaciones de 2 episodios en particular. Uno, el episodio de Naamán, y el otro, el episodio de Ruth. El episodio de Naamán solamente se fue y hizo una conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero nunca vivió en Jerusalén. Por otro lado, ahora, él vivía entre el paganismo y él era esclavo de un pagano. Por otro lado, tenemos a Ruth, que 3 veces le dijeron que que se apartara, su suegra, Noemí, le dijo que se apartara de ella, y dijo, no, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Se convirtió. Y para que no haya esa conversión es que vinieron las leyes noágidas.
Para mantener al que quiera guardar Torah o que quiera guardar los mandamientos, ese lo apartamos, ese no puede ser parte del pueblo de Israel. Cuando la Escritura dice en Ezequiel capítulo 37, del verso 20 al 23, que ya lo leímos hoy, que en el día que todo sea restaurado, tanto los que siguen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como gentiles y viven entre Israel, también serán contados como un israelita legítimo. No se le puede hacer a un lado, porque es parte del pueblo de Israel. Eso lo dice Ezequiel, eso no me lo estoy inventando, y eso lo leímos hace un ratito. Entonces, el yugo de la esclavitud no es ni Moisés ni la ley, sino los mandamientos expresados en ordenanzas establecidos por la escuela de Shammai y sus discípulos que ahora exigidos también por los fariseos. Que ahora estos fariseos que están siendo convertidos al Mesías Yeshua, pero ahora están distorsionando el mensaje mesiánico y quieren llevar a los creyentes en Yeshua, en Galacia, los quieren llevar a la obediencia a las prácticas que se conocen como las obras de la ley, que son las prácticas de mandamientos expresados por medio de Shammai. La escuela de Shammai. Esto es decir, si os circuncidáis pensando añadir algo, algún beneficio a lo que hizo el Mesías por ustedes, que era precisamente lo que consideraban los partidarios de esta medida hacia los creyentes de origen gentil. Es decir, que los fariseos que vienen de la línea de Shammai, que traen los ideales de las obras de la ley, quieren llevar a los creyentes no judíos a ir bajo ese sistema, porque le están añadiendo a la obra que Yeshua hizo. Es decir, que la obra que Yeshua hizo no es suficiente, sino que tienen que anexarle cosas para poder alcanzar la justificación y alcanzar la salvación. En otras palabras, un gentil que ha hecho la conversión al Eterno por medio del Mesías, al circuncidarse bajo la autoridad de este yugo, no saca ni un provecho de la obra realizada a su favor por la libertad o por medio del sacrificio del Mesías. Es decir, que lo que Pablo está diciendo, es lo que dice este comentario, que lo que Pablo está diciendo es que si una persona se circuncida bajo este sistema que le está añadiendo a la obra del Mesías en la cruz, entonces de nada le está sirviendo, o de nada le sirve, o de nada le va a servir la obra del Mesías, porque está anulando la obra del Mesías con sus acciones. Además está obligado entonces a guardar todos los preceptos y ordenanzas que sean establecidas por ese propio sistema. Es decir, que si se circuncidan o empiezan a caminar bajo ese sistema, entonces pues tienen que caminar por ese sistema y dejar a un lado al Mesías, porque están invalidando el sacrificio del Mesías. Eso es lo que dice ese comentario. Y yo totalmente me identifico con lo que está diciendo ahí. Entonces, de esto aprendemos que un creyente de origen gentil no tiene por qué circuncidarse en la carne con la intención de hacerse judío, pensando que solamente les garantizaría su entrada a la comunidad de Israel.
Es decir, que una persona una persona que viene entre las naciones no se tiene que circuncidar para ser reconocido por el judaísmo, sino para llevar la marca que lleva el pueblo de Israel como pueblo. Por los méritos de la circuncisión viene el privilegio, viene este privilegio que ha sido concedido. Y al rechazarlo sería caer de la gracia y pisotear la sangre de Mashiach, un grave pecado que deberá ser evitado a toda costa. Es decir, que si se hace estos mandamientos por medio de este sistema legalista, que se conoce como legalista, que yo no le llamo legalista, sino extremista, entonces esto está obligado a guardar todos esos mandamientos, de nada le sirve y está perdiendo el privilegio que tenemos ahora de ser parte del pueblo del Eterno. De ser parte del pueblo del Eterno. 20 minutos más y creo que cierro con la carta, con el capítulo 5 de Gálatas. Ahora, estamos entendiendo lo que estamos hablando. ¿Sí? Híjole, qué bueno. Verso 16 al 19. Gálatas 5, 16 al 19. Digo pues, anden según el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Hechos capítulo 5, verso 32, ¿qué dice? Antes de continuar con el verso 17. 5:32. Oh, hermanos, que yo tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me guía hacia toda verdad. De esto somos testigos nosotros y también el Ruach HaKodesh que Elohim ha dado a los que le obedecen. Dice, de esto somos testigos y también el Espíritu Santo al que Dios ha dado, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Entonces una persona que tiene el Espíritu Santo obedece. Hechos capítulo 5, verso 32. Entonces, el no guardar los mandamientos de Dios, eso significa que no tengo el Espíritu de Dios. Y me puedo morir de brincar, saltar y correr y ayunar y hacerlo cuantas cosas, pero si no obedezco los mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios no está. Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si guardas sus mandamientos, viene la promesa. De hecho, en Ezequiel capítulo 36, dice que el Eterno nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo, y después de eso pondrá un corazón de carne y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, y después de eso nos dará su espíritu para que andemos en sus estatutos y en sus ordenanzas. Para eso es que Él nos da el espíritu. El espíritu no es para que caigamos al piso y que hagamos cuanta locura. El Espíritu Dios nos lo da para que obedezcamos sus mandamientos. Ahora, con esto no estoy limitando a que podamos tener una experiencia con la presencia de Dios que pueda sentir que se te enchina la piel y que pueda sentir algo sumamente especial como muchas veces lo sentimos. Sino que el propósito de que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros es para limpiarnos e irnos dirigiendo hacia guardar los mandamientos. Versos 16 y 17. Digo pues, andemos según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la mala inclinación o de la carne. Porque el deseo de la mala inclinación o los deseos de la carne es contraria a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu contra la mala inclinación. Y estos dos principios se oponen mutuamente para que no hagan lo que es vuestro deber. Pero si sois guiados por el Espíritu del Mesías,
no están entonces bajo el legalismo que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina. Y evidentes son las obras que resultan cuando obedecemos la mala inclinación, las cuales son infidelidad matrimonial, impureza, laxivia, y te empieza a dar una línea de cosas. Voy a leer un comentario que está también aquí en la misma versión. El término espíritu, tanto en griego como en hebreo, tiene en nuestras Biblias, y confirmen esto por favor, está escrito con mayúsculas. ¿Qué versículo leímos? El verso 16. Digo pues, anden conforme al Espíritu. El Espíritu tiene una letra mayúscula, ¿correcto? 5:16. Gálatas 5:16 dice, yo los exhorto a que dejen conducir por el Espíritu de gracia. Eso es E mayúscula. Ok. Entonces, ni en griego ni en hebreo el término espíritu tiene mayúsculas, para diferenciar el espíritu de Dios de otros espíritus. Es decir, que solamente en las versiones castellanas o en inglés es que tiene la definición para espíritu con mayúscula, para poder dar para poder mirar de lo que está hablando. El contexto es lo que determina, puesto que es el espíritu del Hijo el que ha sido derramado en nosotros. Es decir, es el espíritu de Yeshua el que ha sido derramado sobre nosotros. Como ya ha sido dicho y explicado. Entonces, aquí el espíritu indica el espíritu del Mesías, que es el espíritu de verdad y que nos guía en la manera como debemos andar. Es decir, que andar en el espíritu, es decir, andar en el espíritu del Mesías, en el espíritu de obediencia, eso nos lleva a estar en contra del espíritu de la naturaleza humana. Entonces, el espíritu del Mesías es el espíritu de la verdad y que nos guía en la manera como debemos andar. Observa lo que es andar en la fe. ¿Y cuál fe es de la cual estamos hablando? En la fe que vive el pueblo de Israel. Por lo cual podemos decir, mira cómo ando y sabrás lo que creo. ¿Será eso verdad? Analizo cómo es que yo camino, qué es lo que yo hago, entonces yo estoy identificando lo que yo creo. Estoy guardando mandamientos, creo en Dios porque guardo sus mandamientos. No guardo sus mandamientos, en realidad no creo en Él. Pues el que dice que está en Él, en Yeshua, que eso lo habla en la primera carta de Juan, capítulo 2, debe andar como Él anduvo. Vamos a ver si sí dice eso la carta de Juan. Capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2.
porque quizá, y estoy exagerando, pues. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Apenas que íbamos bien, hombre. Y dice que si yo le conozco, tengo que guardar sus mandamientos. Si no te guardo los mandamientos de Dios, no está la verdad en mí. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Wow. Y la verdad de Dios no está en él. Eso duele, ¿no? O sea que yo digo, yo ando en la verdad, hermano, yo ando obedeciendo a Dios, pero no guardo los mandamientos de Dios, entonces no es cierto. Y solamente soy mentiroso. Dice verso 5, pero el que guarda su palabra, sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado, se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que dice que le conoce, entonces debe andar como Yeshua anduvo. De otra manera, I'm sorry. En el judaísmo se conoce la naturaleza caída, corrompida, la que está en contra de la voluntad de Dios, Yetzer Hará. La Yetzer Hará es la mala inclinación. La Yetzer Hará es la que nos lleva a lo contrario de la obediencia a Dios, que es la mala inclinación. Esto es la concupiscencia que Pablo usa bajo los términos de carne y hombre viejo, pecado, etc. Es decir, que la Yetzer Hará es lo que se conoce como la mala inclinación y es lo que Pablo le está mencionando como concupiscencia, estar bajo los términos de la carne, estar viviendo en el hombre viejo, estar viviendo en pecado. Eso es lo que se le da una personalidad. En otras palabras, provocando un ciclo vicioso de estar arriba, después abajo. Es decir, ahora sí, mañana no. Pasado mañana sí, luego otro día no. Ahora sí y luego mañana no. Eso es estar bajo la mala inclinación. Hoy estoy con todo el auge. Sí, yo quiero servir a Dios y lo voy a servir con todo mi corazón. Y al día siguiente, ¿qué pasó, hermano? Hermano, tengo tanta prueba que ya no puedo más. Pero como ayer sí estabas bien emocionado. Pero ahora ya no. Porque lo está dominando los deseos de la mala inclinación. Híjole. Entonces, hoy hago lo bueno, mañana caigo otra vez en pecado. Me arrepiento hoy y mañana caigo de nuevo. Lo cual crea un estado del alma que trae culpabilidad. Ese se siente culpable todo el tiempo. Esto le roba la paz interna y no permite que el creyente avance hacia el cumplimiento de la misión divina que le ha sido encomendada. Es decir, la batalla por la redención. Es decir, que hay una lucha constante en la batalla de la redención. Entonces, al ser dominados por la naturaleza caída, es lo que no nos deja alcanzar el propósito del Eterno. Esa guerra tiene que ser superada para concentrar todas nuestras fuerzas y recursos intelectuales, emocionales y espirituales en la obtenencia de la meta. Es decir, que todas estas
tenemos que vencer esa naturaleza caída para que venga la fortaleza de Dios y que podamos llegar hacia cumplir la meta. Por lo tanto, el Yetzer Hará tiene que ser clavado en el madero. Esto es lo que dice Rab Saúl, el apóstol Pablo, que ya juntamente con el Mesías fue crucificado. Es decir, que su naturaleza caída fue clavada en el madero. ¿Ya pasaron los 20 minutos que les dije? Ok, ya estoy terminando la introducción. ¿Ya? ¿Ya los enfadé? ¿Ya los cansé? Híjole, ¿hice buen trabajo? ¿Por dónde vamos a ir? Ya solamente me faltan 6 versículos que leer y terminamos. ¿Ok? A las 10 de la noche, por supuesto. ¡Ya se cansaron! ¡Amén! Mira, les voy a decir algo. Es mejor ser uno honesto. ¿Se cansó uno? Sí, ya me cansé. ¿Ya lo enfadé, hermano? Sí, ya me enfadó. ¿Ya se quiere ir a la casa? Sí, ya me quiero ir. Yo no tengo problema con que sean honestos. Si yo me enfado escuchándome a mí mismo. Ahora ustedes que están ahí escuchándome ya por 1 hora y 11 minutos. Yo los entiendo. Termino entonces. Ok, entonces vamos a terminar con Gálatas capítulo 5, verso 20 al 26. Ya miramos lo que dice el verso 19. A ver si lo voy a leer aquí en mi Biblia. Cumplí mi meta entonces de cansarlos. Ok. ¿Ya vienes cansado? ¿Perdón? Vamos a leer todo corrido desde Gálatas capítulo 16 hasta el 26 y terminamos. 10 versículos. 5:16 hasta el 26. Les dije que del 20, ¿no? Pero vamos a leer todo juntito porque está una guerra de boxeo tenemos aquí. Aquí tenemos una guerra de boxeo y si se duermen, el que se duerme le gana la técnica del que está despierto. La técnica de quién va a ganar, la fuerza de la carne o la fuerza del espíritu. Yo les voy a decir algo, cuando yo estoy sentado ahí abajo también me estoy durmiendo, así que no se sientan estresados por eso. Digo pues, anden conforme el espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. ¿Cómo tienen que andar? En el espíritu para que no hagan los deseos de la Yetzer Hará, de los deseos de la carne, de la inclinación mala. Porque la carne desea lo que es opuesto al espíritu, es decir, la mala inclinación desea lo que es opuesto al espíritu del Mesías o el espíritu de Dios, a la escritura. Y el espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieren. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, no están bajo la maldición de la ley. Pero si andan conforme a la carne, entonces sí están bajo la maldición de la ley, bajo la jurisdicción de la ley. Otras veces por esta hora ya está noche y ahora apenas está cayendo el sol. Sí. Verso 19.
porque las obras de la carne son bien conocidas. Y aquí van a caer vacas sagradas. Aquí van a caer vacas sagradas ahora mismo. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, 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 enemistad. Contiendas, pero no con las tiendas que tenemos en la esquina, sino contiendas, disensiones, peleas. Sectarismos, híjole, rencor. El rencor también es otra vaca sagrada. Ay, hermano, es que yo no puedo ni mirar a ese hermano. Rencor. Eso significa que lo está dominando la carnita. Y no una carne asada, sino una carnita de la naturaleza caída. Homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo dije yo? Vacas sagradas están cayendo, pariente. Hermanos, si nosotros nos estamos mordiendo los unos con los otros, entonces significa que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y entonces no heredaremos el reino de Dios, dice ese versículo. Híjole. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos todavía resentidos con los hermanos? ¿Que eso se llama rencor? ¿O qué hacemos? Tenemos que perdonar. Exacto, dice, ámense los unos a los otros y no dice, muérdanse los unos a los otros. El amor más grande del ser humano es el amor del prójimo. Y yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Yo sé que somos difíciles, yo soy uno de los más difíciles que puede existir. Hoy ya te lo confirmaron, ¿no? ¿Eh? ¿Soy difícil? Sí. Escuché que dije, sí. Ahora sí es súper difícil. Es mejor ser uno honesto. Yo soy difícil de tratar, hermanos. Sí, claro. Pero tolérenme, hermanos, tolérenme. Como dijo Pablo, por amor a Mashiach, tolérenme, pues. Pero sin embargo, ahora vamos a ver lo que dice el del verso 22 al 26 y nos vamos muy a gusto a tomar café, aunque sea. Pero los frutos del Espíritu de Dios en nosotros, son amor. Híjole. Nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Nosotros lo amamos, aunque no lo queramos amar, pero lo amamos, ¿verdad? Ustedes saben que amar a una persona es decisión, no es sentimiento, es decisivo. ¿Y qué es amar a mi prójimo? Actuar correctamente, aunque él actúe equivocadamente. Yo actúo correctamente. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, es lo que nosotros no tenemos, o muchas veces, afabilidad, bondad. Busquémoslo en la definición de la... Verso 22, aquí está.
Afabilidad es longanimidad también, se traduce. Pero vamos a ir a la definición. ¿Sí? Qué bueno que pregunta. Yo no tengo prisa. No tengo prisa de terminar. Hombre, si tengo prisa, ¿no? Ok, 5, ¿qué? 22. Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Bondad. Benignidad es hacer cosas buenas. Templanza. Afabilidad o bondad. Bondad, confianza. Humildad. Ay, hermanos, que vieras qué tan humilde soy. Se me acabó la humildad en ese momento. Dominio de sí mismo. Y esto es lo que más batallamos. Con el dominio de sí mismos batallamos un montón. ¿Cómo usted se siente cuando un hermano hace algo que a usted no le gusta? Usted dice, no me gustó, pero me tranquilizo. Hombre, parece que se le sacó una llamada aquí en la cara. Lamentablemente. Entonces, vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Y no seamos vanagloriosos. Híjole, se me cayó la corbata. Y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos de otros. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al espíritu o a la carne? Y seamos decisivos. Las obras del Espíritu son manifestadas a través del amor al prójimo. Y aunque mi prójimo se porte mal conmigo, yo me porto bien con él. Si yo me porto mal con mi prójimo que se portó mal conmigo, entonces estoy actuando en la misma carne que él está actuando. Así que decidámonos a quién vamos a servir el día de hoy y el día de mañana y todos los días. ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién vamos a servir? Comprometámonos a servir al espíritu. Eso significa que aunque nos enojemos con nuestro hermano, nos quedamos quedaditos, no le decimos nada. Si tenemos algo que decirle, nos tranquilizamos, nos tragamos todo el coraje, y ya cuando se nos traga el coraje, es hermano, no sé, no entiendo qué fue la razón que dijiste esto, que hiciste esto, solamente quiero saber cuál fue la razón. No te estoy reclamando ni nada, solamente quiero saber cuál es la razón, hermano, porque me hizo sentir mal. Pero en buen plan, porque vamos a edificarnos los unos a los otros. Una vez, una persona quiso golpear a otra persona. Yo estaba ahí. Entonces lo hizo con palabras duras, fuertes, groseras. Y yo tenía que traducir la situación. Entonces, en mi traducción, yo tenía que poner palabras adecuadas para poder traducir. Entonces, ¿cuál creen que fue mi traducción? La persona que vino y se levantó en contra del otro y súper malo, diciendo malas palabras.
Yo tuve que traducir sus palabras de él todavía. Y no, mira, este dijo algo que no le gustó a este, entonces él vino y le preguntó si sabía alguna situación personal o cuál era la razón por la cual estaba actuando y diciendo lo que estaba diciendo. A lo cual el otro no le contestó. De la manera que estaba diciendo, el otro tenía que haber contestado. Porque yo se lo traduje de una manera sumamente amable, así muy, muy bien. Pero en realidad, a veces estás entre la espada y la pared y tú no vas a repetir lo mismo que repitió el otro. Y más, sí, exacto. Entonces, yo tuve que buscar las palabras adecuadas para poder hacer la traducción. Y las otras también, sí. La cosa fue que al final de todas las cosas se quedó como un chiste mi traducción, pues. Pero no que se estaban burlando de mi traducción, sino que no tenía nada que ver las palabras que estaban diciendo con las palabras que yo tuve que organizar para hacer la traducción. Y el último, el problema quedó en nada, o sea, se solucionó el problema con la traducción que hicimos. Ya, no hubo más problema. Y muchas veces nos ponemos en aprietos que no sabemos en realidad qué hacer. Pero en realidad hay que pensar a quién nosotros vamos a servir, si nos vamos a dejar seducir por los deseos de la carne o los deseos por servir al Todopoderoso. ¿Preguntas, dudas, reclamos? Ok, todo bien. Vamos a hacer Abdalá entonces. Vamos a servir el